Entonces, la otra enseñanza, me parece, para los procesos de transformación que viene de América del Sur, a mi modo de ver, es que las grandes metas, por ejemplo, la que tú planteabas, ya no es posible discutirlas sin programas concretos de acción. O sea, el eslogan, vamos a erradicar la pobreza y preservar la naturaleza, ¿estamos todos de acuerdo? Ya no alcanza. Y la gente se da cuenta de cuando esas propuestas concretas no están a la mano. Y los gobiernos de izquierda lo han padecido, y de alguna manera, yo miro de afuera y digo atrevido. El gobierno de Zapatero y lo que ha pasado con la socialdemocracia alemana es un ejemplo, tal vez, de una buena intención de cambio y que después naufragó por la falta de instrumentos concretos de gestión para ese cambio. Y terminaron tomando la gestión que venía de antes y no hay ninguna diferencia con lo que venía de antes. Y ese es un problema, por ejemplo, ahora con el gobierno, fue un problema con el gobierno Lula y es un problema aún más grave con la administración de Dilma Rousseff. Dicho esto, avancemos un poquito más. Hay una dimensión que yo veo en la literatura que he leído, no la tuya, Carlos, o sea, te volvés a salvar. El decrecimiento tiene esta apelación verde, pero no encuentro en buena parte de la literatura que se produce en el norte cuál es el papel de la naturaleza ahí. Es una apelación verde específicamente muy urbana. Vamos a emitir menos dióxido de carbono, vamos a arrojar menos basura en los depósitos municipales, pero ¿qué hacer con la naturaleza como categoría plural? ¿Qué hacer con las áreas silvestres? ¿Qué hacer con nuestra fauna, con nuestra flora? Se desvanece y es muy débil. Y ahí aparece una de las cosas que yo creo que están las diferencias con el buen vivir. El buen vivir tiene una apelación muy distinta y muy fuerte de la vinculación con la naturaleza. Y es además otra de las razones por las cuales una estrategia de crecimiento, aún en los términos que tú la planteás, tengo mis dudas de cómo podría ser transferida al sur, porque en el caso de los países del sur persisten amplias zonas en esos países que son áreas silvestres. ¿Qué vamos a hacer con ellas? ¿Cómo se van a preservar, no preservar? ¿Vamos a hacer solo una estrategia convencional de parques nacionales? ¿Va a haber algún tipo de uso? ¿No va a haber usos? Etcétera. Dando un paso más, y siguiendo con esta idea del buen vivir, el buen vivir tiene una fuerte apelación a un cambio ético sustancial. El buen vivir, en casi todas sus manifestaciones, más allá de la pluralidad que hay en varias de sus corrientes, son apuestas biocéntricas. Ahí es donde se da la mano con el ecofeminismo. Son apuestas biocéntricas. Esas apuestas biocéntricas además tienen un sentido de cambio radical en cómo se aborda la problemática ética, cómo se aborda la valoración de la naturaleza, y tiene como consecuencia además en cómo se reconfiguran los papeles de los sujetos ciudadanos como actores políticos. En buena parte de las discusiones del buen vivir, las comunidades que participan en esa dinámica son comunidades ampliadas en el sentido que la naturaleza tiene derechos propios, tal cual fueran personas. Entonces me parece que estos son cambios sustanciales en el abordaje al desarrollo que exceden y van mucho más allá de buena parte de la plataforma del decrecimiento. Entonces cambios, por ejemplo, como el de la Constitución de Ecuador, cuando establecen de que la naturaleza tiene que tener derechos propios y la naturaleza es un sujeto de valor, eso obliga a transformaciones radicales en las estrategias de desarrollo y una de esas obligaciones desemboca en obligar al decrecimiento de esos sectores de alto consumo. Por lo tanto, llegado a este punto, como veo yo la situación al día de hoy, es que el decrecimiento es más bien una consecuencia de esos cambios y no es la causa o la meta que va a originar cambios en los otros terrenos. Yo voy a tener decrecimiento como esta reducción en los niveles de consumo de materia y energía por cambios anteriores que le preceden, especialmente en dos campos, en el campo de la ética y en el campo de la política. Y eso va a tener como consecuencia una estrategia de decrecimiento. Y ya que estoy, porque tengo unos minutos más, y el otro punto que yo creo por qué se está fuera de esa relación que tú planteas entre buen vivir y decrecimiento,
la veo difícil. A mí, la relación, esto de crecimiento y buen vivir, me han llegado también varios emails y varias actividades que aparecen, por ejemplo, en Europa, mezclan de crecimiento con buen vivir. La primera vez que yo la vi, me pareció bien raro. Era algo así como mezclar el rock and roll con la albañilería. O la cocina con la mecánica del carburador del automóvil. No tienen una conexión directa. Quieren dejar de usar los conceptos como crecimiento. Y si yo quiero abandonar ese programa, tengo que usar otras palabras. Y buen vivir es desde el punto de vista de la transmisión, de la colectivización, de compartir una palabra y mueve fibras afectivas muy poderosas. No hay que estar explicando qué no es el buen vivir. Rápidamente hay una fuerte apuesta de la gente y percibe la espiritualidad que está del buen vivir, detrás del buen vivir. Y no es menor que eso surgiera en los países andinos. Y nos ayuda mucho a nosotros de origen europeo. Porque todo el paquete del buen vivir intenta salir de la idea de progreso. Y por lo menos en mi entendimiento, el desarrollo actual es la manifestación contemporánea de la ideología del progreso de la modernidad. Y para salir de eso yo tengo que salir de la modernidad. Y buena parte de la discusión del decrecimiento, por ejemplo nuestros amigos en Barcelona, es una discusión de los modernos, son de los europeos. Se publica en inglés en un journal. Hacen cuentas de metabolismo, de flujo de materia y de energía. Es de los modernos. ¿Quiénes son tus amigos de Barcelona? Después te cuento. Supongo que Martín de Salier. Por ejemplo, Joan. Claro, Joan. Entonces él dice, no, el buen vivir, el decrecimiento mueve a los movimientos sociales. ¿Qué movimientos sociales? Hay grupos interesados en el decrecimiento, pero es una idea muy compleja de transmitir para los movimientos sociales. En el sur. Entonces él hace una apelación a lo del sur, y yo tengo mis serias dudas, yo nunca la vi por lo menos. Nunca lo vi. Pero como nosotros en el sur más de una vez nos compramos recetas del norte, yo qué sé, todo puede ser posible. Bueno, pero volviendo a esto. Entonces, el buen vivir como crítica del desarrollo intenta salir de la modernidad. Y ese es el elemento clave. ¿Y cómo intenta salir de la modernidad? Intenta, del todo no podemos salir, queremos dar aunque sea un par de pasitos afuera. ¿Cómo lo hace? Con esta articulación con los saberes indígenas, en plural, que son no modernos. O sea, nosotros le tomamos cosas prestadas y ellos a su vez nos ilustran. Pero también hay una transferencia de las tradiciones críticas dentro de la modernidad, como toda la vertiente del ecofeminismo. Por ejemplo, las organizaciones indígenas tienen mucho problema con el tema de género. Les cuesta mucho. Entonces, bueno, ahí hay un aporte. Las tradiciones radicales contestatarias que vienen del ecologismo, etcétera, etcétera. Entonces, para cerrar, ¿cómo funciona esta alternativa al desarrollo como idea, como concepto, como discurso? No estoy hablando de desarrollos alternativos, sino que estoy hablando de una alternativa a toda la idea del desarrollo. ¿Cómo funciona? Como un intento de salir de la modernidad, y dejo planteado, para después del debate, ¿cómo se sale de la modernidad? De la modernidad se sale por la izquierda, porque necesitamos la justicia, y se sale en verde. No hay otra salida. Muchas gracias. Vale.